Estás silenciado. Ah, sí, sí, sí. Listos. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por madrugar con nosotros el día de hoy para tratar un tema que para nosotros es muy importante y es la situación de la ciencia y la tecnología en Colombia. Sean todos, sean todos bienvenidas y bienvenidos al primer conversatorio sobre la situación de la ciencia y la tecnología en Colombia. Nosotros entendemos que estamos ante un nuevo país y el enfoque central de la discusión ya no gira en torno al conflicto armado como hace 2 décadas. Esto, por supuesto, nos va a brindar o nos brinda la oportunidad de diversificar los temas del debate nacional y esto nos permite plantearnos otro tipo de preguntas, como por ejemplo, cómo debería ser la matriz productiva en el país, cuáles deben ser las áreas prioritarias de la ciencia y la tecnología en Colombia, e inclusive cuál es el papel de los científicos en este nuevo contexto. Sin embargo, entendemos también que para fortalecer el sistema de ciencia y tecnología es importante un progresivo aumento del presupuesto en esta área y aún más la articulación de nuestra comunidad alrededor de estas problemáticas. Luego de esta breve introducción, vamos a dar paso a nuestra conferencista del día de hoy, que es la doctora Lucy Gabriela Delgado, profesora titular adscrita al Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Lucy, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Gracias al profesor Luis, al grupo de investigación de la Universidad Industrial de Santander y a todas las personas que se han unido el día de hoy a esta breve reflexión que considero no tiene por qué ser redundante. Creo que nos hemos quedado cortos como investigadores, como docentes de nuestro país, en insistir en la pedagogía. Si no disecamos apropiadamente los problemas, pues obviamente las soluciones van a estar asincrónicas con los abordajes que tenemos que hacer para dar las respuestas necesarias a esto que hemos denominado la crisis de la ciencia. Pero como lo mencionabas en tu presentación, quienes hacemos parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que por la misma génesis o desarrollo del país y de la educación superior están insertos o estamos insertos en las instituciones de educación superior, esa pedagogía, esa necesaria concientización a los tomadores de decisión, a la sociedad en general, pues también creo que es lo que nos corresponde y por eso creo que es importante el seguir insistiendo en estos espacios en cabeza de muchos que además lo tenemos relativamente claro o disecado ese problema y seguirlo difundiendo y seguir insistiendo hasta que realmente la sociedad no académica y aún la académica pueda entender la importancia que tiene la ciencia para transformar a este país. Entonces, pues para avanzar en el propósito de la invitación, pues voy a permitirme compartir una breve presentación que hice para este espacio. Obviamente, más allá de hacer mi presentación y de compartir mis posiciones, creo que lo hago en el marco de la declaración de conflictos de interés. Soy profesora titular en dedicación exclusiva de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente, o desde que empezó la pandemia, estoy en una comisión de servicio externa por parte de la universidad y dirijo el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud. Soy académica correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y durante 2 años, entre el año 2013 y 2015, me desempeñé como directora de fomento a la investigación en el entonces Colciencias. Se está viendo la presentación, ya pasé a la siguiente diapositiva. ¿Sí se ve, Cristian? Sí, perfecto. Se ve Perfecto, muy bien. muchas gracias. Entonces, pues nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación está básicamente centrado en las universidades, es decir, la generación de nuevo conocimiento está centrada allí en las instituciones de educación superior y se supone que a nosotros nos correspondería crear o generar ese nuevo conocimiento, bien sea desde la investigación científica, pero también desde la creación
parte del ejercicio, del trabajo que en su momento me había correspondido en el entonces Colciencias, abarcaba todas las áreas del conocimiento y allí aprendí muchísimo y tuvimos un trabajo, voy a hacer un paréntesis, muy creo que significativo, importante, de los que en lo personal me genera mucha satisfacción y es la creación o la instauración de una mesa de trabajo con las artes, la arquitectura y el diseño, porque ellos generan, esas comunidades generan nuevo conocimiento desde la creación y poder identificar debidamente en algo tan sencillo como saber si los productos de su quehacer de creación y por supuesto también de investigación, cómo se reconocen y cómo se insertan en los modelos de reconocimiento que para nosotros se han convertido como en el objetivo para muchos y no es cierto, en la medición o la identificación de los productos del quehacer científico, del quehacer de la creación, enfocados todos, por supuesto, a la generación de nuevo conocimiento, deben ser identificados para saber en dónde estamos, para promover políticas e instrumentos de política, pero ese no debe ser el fin de nuestro quehacer, estar ranqueados en un grupo, estar ranqueados o reconocidos como investigadores. Eso es un camino y cuando se recorre bien el camino, los resultados vienen por añadidura. No son el objetivo mismo estar uno ranqueado, pero bueno, eso ya cierro el paréntesis. Allí, en las universidades, en las instituciones de educación superior, se crea o se genera ese nuevo conocimiento que se esperaría sea transferido y allí, pues obviamente en ese proceso de transferencia, todos los desarrollos tecnológicos, las instituciones técnicas, tecnológicas, los centros de investigación son muy importantes como esos catalizadores tanto del talento humano como de las transferencias de esos nuevos conocimientos que se generan en las instituciones de educación superior y por supuesto todos estos términos que de manera indiscriminada, y perdón la expresión un poco irresponsable, se han venido utilizando por distintos tomadores de decisión, incluso por nosotros, el término de innovación, competitividad, y vamos a ser los más innovadores, los más competitivos, pero realmente esas también son consecuencias lógicas. Cuando el nuevo conocimiento termina siendo transferido y termina impactando y representado en un bien, en un producto o un servicio, por supuesto debe ser absorbido, debe ser comprendido por la industria y nosotros deberíamos migrar a eso que en general hemos llamado y rápidamente y muy superficialmente como sociedad de conocimiento. Si nosotros entendiéramos que una sociedad de conocimiento que valora su talento humano y que entiende la importancia de la ciencia y que entiende que los resultados de la ciencia no necesariamente se compadecen con los tiempos de los gobiernos, entenderíamos que tarde o temprano nosotros vamos a ser un país rico, no solamente por vender materias primas a buen precio sin transformar, sino que vamos a transformar nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra cultura con ese nuevo conocimiento y con lo que algunos hemos denominado los hacedores de ese nuevo conocimiento, que son pues los que decimos hacer ciencia. En nuestro país, ay, perdón, aquí se ha recortado un poco la, la diapositiva, tenemos una serie de dificultades eh, eh, a nivel de, por supuesto, como lo mencionaba Cristian en su introducción, a nivel presupuestal, pero no solo eso. Así tuviéramos el presupuesto ideal, nosotros tenemos dificultades en la articulación de los integrantes de nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que pasa, por supuesto, por esa base importante de investigadores, pero que también pasa por los tomadores de decisión y que sin duda alguna incorpora el sector privado, la empresa, y por la misma generación de nuestra economía, sin temor a equivocarme, nuestra empresa, falta todavía una madurez para considerarse como una empresa industrializada que valore ese nuevo conocimiento y que por ende invierta allí. Y voy a poner también aquí un ejemplo para que nos ubiquemos al empresario colombiano que en su mayoría son comerciantes que les interesaría ver al final de cada ejercicio anual en el balance de su contabilidad las ganancias derivadas de la ciencia, no entienden tampoco eso, que la ciencia es a largo plazo, y entonces en algún momento en el entonces Colciencias
se hizo una convocatoria, quizás la única de la cual tengo pleno conocimiento y de la cual se hizo el correspondiente estudio del impacto de esa convocatoria, donde se financió una pequeñísima cohorte de doctores que se incorporaron a la empresa, pero dichos doctores fueron pagos por conciencias, es decir, el valor de ese talento humano para desarrollar en principio un proyecto empresarial fue cubierto 100% con el recurso público del entonces Colciencias. Al final del ejercicio, al cabo de los años, de los 2, 3 años que duró ese programa, se le preguntó a esos empresarios qué tan positiva había sido ese paso, qué tan positivo fue el paso de esos investigadores en su empresa y si volverían a vincularlos, pero ya no con los recursos públicos, sino con los recursos propios de la empresa. Todos manifestaban en ese estudio de impacto del programa que fue muy importante, que los doctores en su mayoría, si no todos, hicieron aportes significativos al mejoramiento de los procesos en su empresa, pero que definitivamente pues les salían muy costosos y que casi que ninguno iba a estar dispuesto a esa empresa a seguir pagando ese talento humano. En otras palabras, y trayendo las palabras de Mariana Mazzucato, donde el Estado emprendedor, mientras no tengamos una empresa lo suficientemente sólida, madura e industrializada que comprenda el valor del talento humano y de la inversión en ciencia a largo plazo, pues es el Estado emprendedor el que tendría que estar financiando en su inmensa mayoría la investigación científica que generará los resultados importantes para la innovación disruptiva. Por supuesto, dentro de los problemas están aquí, no coinciden las políticas con los instrumentos y muchísimo menos con la financiación. Los resultados siempre son cortoplacistas y en un artículo que me pidieron para la Universidad Nacional, para el periódico de la universidad la semana anterior, lo planteaba de la siguiente manera. Nosotros tenemos que encontrar un gobierno, unos tomadores de decisión, unos congresistas, parlamentarios que comprendan que los resultados de la ciencia no son en el corto plazo y que sean generosos y que sean humildes y que sean capaces, tengan la grandeza de sembrar hoy, así otro gobernante del partido opositor sea el que se cuelgue la medalla en 10 años, en 5 años, porque de lo contrario, con esos resultados cortoplacistas, donde todos quieren la foto, pues vamos a estar cada vez en una situación un poco más crítica. Y tener, por supuesto, estamos sumergidos desde hace algunos años para que, digamos, podamos entender que no solamente es una crítica de la oposición a este gobierno, pues es que ha sido una voz que se ha levantado en los últimos gobiernos, pero lamentablemente en este último, por razones que yo desconozco y que no voy a entrar aquí a analizar, es porque no hemos sido tan críticos como hemos sido en el pasado con otros gobiernos, cuando siempre se nos han ofrecido fuertes de tal incertidumbre como las regalías y como los beneficios tributarios, donde siempre nos sacan unos montos exorbitantes a los cuales no tenemos acceso para hacer esa investigación científica. ¿Qué tenemos? Hay quienes dicen que tenemos un sobrediagnóstico. Hemos fijado unos objetivos fijos a través de 2 misiones de sabios que hemos hablado que casi han sido 3 generaciones sin resultados tangibles, no porque seamos unos inútiles los científicos, sino porque pues no se han podido materializar esas grandes metas de país que están debidamente delineadas en esos textos, en esos documentos de las misiones de sabios. Tenemos una serie de leyes, de decretos, de normas que salen cada tanto, pero que desafortunadamente no se han logrado articular debidamente. Hace algunos años también escribía algunas líneas en un portal, en la silla vacía, donde nos han dado unos espacios para podernos manifestar. Y allí escribía de manera crítica que nosotros nos echamos unos discursos de primer mundo con recursos del tercer mundo, y lo ponía de manera jocosa, porque a veces hay que reírse de esta triste realidad. Decíamos que es del inframundo. Nosotros tenemos los recursos, aspiramos a ser como Suiza, como Corea, como Islandia, como Alemania, dependiendo del viaje o el paseo del dignatario de turno. Allá se enamoran de lo que ven y por supuesto lo colocan como faro, pero realmente cuando miramos los presupuestos, pues difícilmente alcanzaremos esas metas. Durante la pandemia que se hicieron
ingentes esfuerzos presupuestales porque por fin de cara tuvimos la enorme dependencia de otros países que sí invirtieron en ciencia para afrontar situaciones como las de la pandemia y que aún teniendo el dinero, pues nosotros no teníamos la posibilidad de acceder ni a medicamentos, como dice el señor secretario de Salud de Bogotá, aquí nos varamos hasta por un triste hisopo porque somos 100% dependientes de lo que otros nos quieran vender y repito, aún teniendo el dinero, pues cada nación en medio de una pandemia hacía sus apropiaciones para atender sus necesidades locales y casi que con lo que restaba, pues atendían los mercados mundiales. Aún con ese ejercicio, si ustedes recuerdan, a quien estaba entonces de primera ministra del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sacó algunas convocatorias para generar infraestructura, crear laboratorios para que permitieran manejar un virus de alta peligrosidad, de contagiosidad como el SARS-CoV-2, y pues se sumaron esfuerzos, aún con esos esfuerzos que se sumaron, y este es el corte de las cifras del Banco Mundial, Colombia no alcanza ni siquiera al 0,29% de su Producto Interno Bruto destinado a ciencia, tecnología e innovación. Y pues por supuesto nuestro Producto Interno Bruto no es comparable con el de los países desarrollados y aún así, por ejemplo, nos comparamos con Alemania que invierte el 3,14% de su Producto Interno Bruto a ciencia, tecnología e innovación. Pero para no ir tan lejos y para aún compararnos con los en vías de desarrollo, con los tan subdesarrollados como nosotros, con América Latina y el Caribe, con esas naciones, en promedio para 2019, porque no estaban las cifras del 2020, puede ser incluso un poquito más, el 0,67% del Producto Interno Bruto era el promedio, así que démonos cuenta que estamos aún por debajo de menos de la media del 50% de la inversión que en promedio invierte América Latina y el Caribe en ciencia y tecnología y que somos equiparables a Indonesia, a Omán, a otros países que por supuesto no se han destacado en la inversión y que por lo tanto son países dependientes 100% de los desarrollos de naciones que se invierten en ciencia y tecnología. Nosotros, con mucho orgullo lo exaltan. Para mí es vergonzoso, esa es una opinión muy personal, haber entrado por la puerta de atrás al club de la OCDE. Fuimos el país, el miembro número 37 de este prestigioso club de organizaciones de buenas prácticas. Y si nos damos cuenta, hablando de inversión en ciencia y tecnología, en promedio, las naciones que están en ese club invierten el 2,95% de su Producto Interno Bruto en ciencia, tecnología e innovación. ¿Por qué me parece una vergüenza? Porque se maquillaron las cifras, porque se inventaron en ese momento quienes estaban presentando la documentación al club, presentaron documentos con cifras falseadas, mostrando como actividades de ciencia, tecnología e innovación, cifras superiores al 2,3, 2,4, presentaron como 2,60 y algo por ciento del Producto Interno Bruto las cifras de Colombia. Nosotros desde la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales hicimos un documento que lo entregamos a la mano de aquellos auditores de la OCDE que vinieron personalmente a hacer la visita, pero no fuimos escuchados. Quizás les interesaba tener a Colombia dentro de ese club. Era más un acuerdo político que técnico, pero nosotros en términos de las cifras de ciencia, tecnología e innovación no teníamos para cumplir las mínimas condiciones de ingreso a dicho club. Ahora vamos a ver el presupuesto. Esta es la página oficial del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que nos muestra las cifras desglosadas. No me voy a detener allí porque son públicas y hemos estado argumentando y publicitando en todos los medios las dos últimas semanas después de la aprobación del presupuesto general de la Nación que para el 2024 nos anuncia un presupuesto no mayor a 400.000 millones de pesos, dentro de lo cual está incluido los recursos que para funcionamiento, para la operación del ministerio se tienen destinados para el año entrante.
Estos son las cifras oficiales. Aquí, ay, salió recortado, excúsenme. Esta última cifra que estoy aquí mostrando con el indicador, con el cursor, representa la cifra que se ejecutó para este año, más de 400.000 millones, pero yo quiero llamar la atención sobre las barras amarillas. En ese caso, para este año tuvimos un presupuesto ya comprometido en las becas doctorales, dado que los presupuestos son anuales, pero los compromisos superan la anualidad porque un estudiante de doctorado no se forma en un año, hay que apropiar las reservas que garanticen que el estudiante se formó durante los mínimo 4 años que duran estos programas doctorales, de tal manera que para este año del en principio abundantísimo presupuesto, el más alto de la historia, 400.000 millones de pesos, pues realmente algo más de la mitad, 245.000 millones de pesos, estaban ya comprometidos o asignados a programas de becas. Eso es bien importante tenerlo en cuenta, de forma tal que miren nada más la sincronía que hay con la barrita azul de este mismo presupuesto, 104.000 millones, 420.000 pesos. Eso significa que esa plata destinada para proyectos, pues no alcanzaría para cubrir la cantidad enorme de becas que se están entregando desde la misma distribución interna, que si fueran 2 becas, 2 pesos para los proyectos destinados a esas 2 becas, debería existir al menos una compasar de esos dos presupuestos, pero pues vemos lamentablemente que no es así. Aquí esta es dos gráficas del profesor Iván Montenegro, de fuente propia de él, de Iván Montenegro, donde hace un análisis muy crudo de lo que representa en pesos corrientes y en pesos constantes, cómo ha venido decreciendo el presupuesto que para ciencia, tecnología e innovación ha sido administrado por la cabeza del sector, llámese Colciencias o llámese Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ha sido un descenso en el presupuesto, bien sea haciendo el análisis a nivel econométrico o en pesos corrientes o en pesos constantes, y vemos pues que es un presupuesto mínimo, absolutamente insuficiente, menos del 0,01% del presupuesto general de la nación se está invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación. Esto es bastante dramática, esta cifra, este análisis hecho por el profesor Montenegro es bastante diciente y bastante concluyente, y por supuesto no se compadece con las enormes y significativas metas que particularmente se ha planteado el actual gobierno. Es decir, para llevar a una sociedad de conocimiento se requiere presupuesto. Y para aquellos que nos señalan de opositores, porque lamentablemente las críticas deberían a todos, incluyéndonos los académicos, por supuesto que tenemos que hacer una enorme reflexión de qué tampoco estamos haciendo también al interior de la academia. Nosotros deberíamos tener otro capítulo sobre autocrítica que harta falta nos hace, pero para quienes señalan que pues es al único gobierno, yo les quiero decir que en lo personal, y me atrevería a decir que en lo institucional, desde la Academia de Ciencias, es tan frustrante, pero tenemos evidencia científica de que con otros gobiernos hemos sido supremamente más críticos, habiendo dichos gobiernos empleado las mismas estrategias publicitarias para hacernos creer que hay una inversión que realmente no llega. Sin inversión, las metas de los propios gobiernos se quedan en una incertidumbre mayor y no tendrían cómo presentar resultados más allá de unas fotos, más allá de unas becas que cuentan personas, pero realmente los impactos de la ciencia no van a llegar si no hay presupuesto y política y no hay esa debida sincronía presupuestal con las ambiciosas metas de los gobiernos. Para no ir tan lejos, vamos a remontarnos al año 2017. Si nosotros vemos 2000 en las gráficas anteriores, y me permito regresarme, entre el 2011 hasta el 2013-2014, nosotros vimos como el pico máximo de la inversión en los últimos 24 años.
que opera la ciencia en este país en las últimas 2 décadas, digámoslo de esa manera, en donde en principio deberíamos ver los resultados de esas grandes apuestas de educación que se plantearon en la Ley 30, que se plantearon con la misma creación del Colciencias en las últimas 2 décadas, que es donde uno esperaría que esas generaciones que en principio debieron verse fortalecidas con esos planteamientos políticos empezaran a tener pues un reconocimiento al menos presupuestal significativo. Volvemos entonces entre el 2011 y el 2014 es donde hemos tenido mayor presupuesto. 2016 empieza a decrecer y esto se acompaña pues de todas las anuncios publicitarios del caso y aquí tenemos la firma de un cheque simbólico, algunos de manera crítica y si se quiere un poco ¿cómo decirlo? Un poco disonante, le llamábamos el cheque chimbólico, un cheque chimbo sin fondos, que se firmó por parte del el gobierno del presidente Santos con la entonces directora de Conciencias, donde me comprometo a, pues no se ve, nosotros lo tenemos plasmado en otras imágenes que no encontré, detrás de esa imagen dice llegar al 1% del Producto Interno Bruto con un mico o con dos. El hablar de ACTI, actividades de ciencia, tecnología e innovación, esa es parte de la jugada que se hizo para simular inversión en ciencia y tecnología. Cuando hablamos de actividades, que no sé quién se inventó ese indicador ficticio, se suman los ladrillos y toda la obra civil que en el mundo entero no se considera como inversión cierta en investigación y desarrollo. No se considera la inversión que va a transformar y con la que se ejecutan los proyectos. En otras palabras y con ejemplos puntuales, se construye un laboratorio allá de pronto ustedes, profesor Núñez, en la UIS, que además tiene unas instalaciones muy bonitas, construyen un laboratorio y el laboratorio costó 5.000 millones de pesos y lo equiparon con los más sofisticados instrumentos, equipos, y entonces esos equipos costaron 10.000 millones de pesos, entonces 15.000 millones de pesos se suman a las actividades de ciencia y tecnología, es decir, todas las condiciones de infraestructura obviamente necesarias, obviamente habilitantes de como mínimos para poder llegar a desarrollar productos de investigación, ¿cierto? Para llegar a desarrollar, perdón, proyectos de investigación que culminen en nuevo conocimiento, en esos productos de nuevo conocimiento, eso en el mundo entero, esa obra civil, ese ladrillo y cemento, no se consideran como una inversión, un gasto directo al rubro de investigación y desarrollo. Pero aquí nos inventamos de manera ficticia ese indicador y aquí además en el cheque nos ponen que con inversión privada, entendiendo que son muy pocos los privados que al interior de sus empresas tienen unidades de investigación y desarrollo, porque entiéndase que la industria colombiana en su gran mayoría se dedica al comercio, al intercambio con ganancia. No tienen en su conciencia la importancia de la investigación y desarrollo y la necesaria inversión que a esos niveles deberían tener como al grado de, digámoslo, yo no diría sin madurez, pero como lo hacen otras naciones que han demostrado que pues las inversiones del sector privado terminan siendo significativas. Hace un año y previo a las elecciones hicimos también una crítica a través de un portal en donde parte de la crisis actual está, y esto es una crítica al gobierno ya el anterior al presidente Santos, este es al presidente Duque, donde a la par como dicen las mamás, ¿no? Lo que hace con las manos, entonces termina dañándolo con los pies. Entonces abre una misión de sabios, pone a casi a la mayoría de los muy buenos científicos de este país a repensarse, a hacer planteamientos nuevos, a tomar lo que estaba en la primera documento de la primera misión de sabios, Colombia al filo de la oportunidad y seguimos al filo de la oportunidad de cara al abismo. Y entonces ellos hacen un nuevo análisis bajo, como lo decía Cristian, una nueva realidad, ya no una Colombia sumergida en un conflicto armado, aunque creo que eso también puede estar también en otro filo, pero confiados en que estamos en un momento de paz distinto, donde tenemos que tener la mirada hacia la reconstrucción de nuestro país, donde la ciencia sin duda
tiene una voz importante y tiene un aporte muy importante en esa reconstrucción de país. Entonces nos ponen a echar globos en esa nueva misión de sabios y no hay ni presupuesto ni la institucionalidad requerida. También declarando mi conflicto de interés, fue una de las principales defensoras de tener una estructura distinta, entre otras porque de manera ilusa pensábamos que el tener un ministerio y un ministro sentado a la altura de sus otros colegas ministros en un consejo de ministros podía llevar la voz de la comunidad científica que representa para por fin hacer la pedagogía y hacer entender que esto pasa por presupuestos y hacer las apropiaciones presupuestales significativas. No era cambiarle el aviso a Colciencias, porque la institucionalidad también se quiebra y lo que hoy estamos viendo es lamentable. Esto también lo tiene que conocer todo el país, si es que no lo conocen, y todos los científicos, para pasar de un departamento administrativo a un ministerio en términos de talento humano, a cero costo, pues no gana lo mismo un director que un ministro, no gana lo mismo un subdirector que un viceministro, y por esas razones se tuvieron que fusionar cargos de planta. Entonces, un gestor de programa ya tenía que fusionarse con otro gestor para darle un poquito más de puntos, digámoslo así, salariales para ajustar la nueva función de viceministro y, por supuesto, las erogaciones presupuestales que eso estaban causando. Y ese gestor, al ceder un cargo de gestor, ese gestor nuevo tuvo que fusionar funciones y entonces cuando teníamos que tener una cabeza de programa claramente centrada en su comunidad, proponiendo, gestionando, pues obviamente tiene que gestionar 4 programas simultáneamente y el colapso administrativo parte también de estas situaciones que no fueron debidamente atendidas y escuchadas, pensadas sí, pero como siempre, pues no nos escucharon, y pues se creó el ministerio a cero costos, como dice el parágrafo 2. No debe generar costos adicionales. Y estamos a puertas de volver a vivir esto mismo. Entonces, un científico que con evidencia científica sabe que algo no funciona, pues al menos tendría que levantar la voz, así no guste, así nos rotulen, así seamos de la oposición o seamos terriblemente hipercríticos, no importa, pero tenemos que llamar la atención porque para eso tenemos el pensamiento crítico y las academias del país somos los entes consultivos del gobierno y no podemos seguir guardando silencio cómplice y de pronto alguien ya no verá con ojos políticos, sino dirá, estos de pronto puede tener algo de razón. ¿Por qué estamos a puertas de volver a cometer el mismo error que con la creación del ministerio a costo cero? Porque hay un articulito en el Plan Nacional de Desarrollo actual que dice que como hemos llamado la atención es necesario crear una agencia que equivaldría y que debió haber sido Colciencias, el ministerio aparte con otro presupuesto, un ministerio que se piense la política, los planes, que sea el integrador y una agencia que se dedique a ejecutar los recursos e incluso apropiar recursos y articular recursos de los otros sectores. Y se propuso y se aceptó entonces la creación de la agencia, crear los rearreglos o los arreglos institucionales necesarios para crear la agencia. Entiéndase, no debe generar más gastos adicionales ni generales de personal, lo mismo que se hizo con la creación del ministerio en el gobierno Duque, ojalá no lo repitamos en el gobierno del presidente Petro, una agencia a cero costo, porque eso va a terminar de profundizar la crisis administrativa que hoy vive el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Mucho papel, pocas acciones. Hemos sido críticos de no de las becas doctorales. Este es el mejor negocio para otros países. Formamos con el poco presupuesto que tiene el país, doctores, magísteres dedicados a la investigación que hoy no tienen oportunidades laborales en este país, salvo en las instituciones de educación superior, cuando los profesores de la universidad pública se pensionan y ojalá los concursos digan que se requiere un doctor, así sea para cumplirle al Consejo Nacional de Acreditación con el indicador de profesores con doctorado, pero tener a una profesores sin cumplir con la función natural de un investigador, de un doctor, que es hacer investigación, yo creo que es una de las más grandes frustraciones, saber que nosotros estamos formando doctores en nuestras instituciones y que el retorno de la diáspora, que también se forma en otros países,
es casi imposible en estas condiciones y que nosotros como país con esas acciones estamos condenando al exilio científico a tantos investigadores que mucho más jóvenes que nosotros, que yo creo que nos corresponde a estas generaciones no ser tan irresponsables y seguir conectando con estas decisiones de política que, repito, están condenando a nuestras generaciones a no volver a Colombia porque no tienen condiciones para ser investigadores, para ejercer en lo que se formaron, con esfuerzos no solo de ellos individuales, con esfuerzos de país, porque con los impuestos, con la inversión pública, se han formado miles de doctores que hoy no tienen cómo volver al país. Las cifras exactas no las tenemos, debo decirlo, porque desde el mes de abril, comienzo entre marzo y abril, en lo personal y desde la academia, hemos pedido a las distintas instancias y por derecho de petición, y eso no funciona, no nos han dado cifras oficiales. Se las hemos pedido al Ministerio de Educación, al Ministerio de Ciencia, a la Cancillería, al ICETEX, ¿dónde están las cifras de colombianos con título de doctor? ¿En dónde están ejerciendo? ¿En qué instituciones de Colombia o del exterior? ¿Hace cuánto se fueron? ¿Por qué no han vuelto? Tenemos que hacer ese análisis científico, por lo menos lo más técnico posible, para poder mostrar esa triste realidad. Nada más de un sector, de un pequeño sector, que son las becas que administra Colfuturo, que a una parte pequeña aportan los privados, pero una gran parte es la administración de recurso público a través de esa organización, pues allí se han formado unos miles de doctores, los cuales en su mayoría prefieren incluso pagar el préstamo beca y no retornar al país porque no existen esas condiciones para regresar. No falta la ingenuidad del legislativo y yo no sé si ustedes recuerdan, creo que esto ojalá ya se haya derogado, no estoy segura, pero pues lo traigo a colación simplemente es para que ustedes se den cuenta la necesaria pedagogía y el salir de nuestras aulas de clase y voy a hacer aquí algo crítico, pero nosotros vamos a seguir recibiendo estudiantes en nuestras aulas de clase para que con las uñas o mendigando la platica para un proyecto, solamente haciendo proyectos teóricos, porque la experimentación, particularmente en las ciencias básicas, en las investigaciones fundamentales, tienen un costo superior por los equipos, por los insumos, por los reactivos que se requieren para esos desarrollos. Vamos a seguir pues recibiendo estudiantes para botarlos a la calle porque somos conscientes que no existen condiciones para absorber a ese talento humano. Es una reflexión que tenemos que hacer y la idea no es seguirlo recibiendo, simplemente pues ya estoy contratado, entonces dicto clase y me pensiono. Yo creo que aquí hay algo que tenemos que superar, esa comodidad que tenemos algunos profesores y pensar en el futuro y si es ético seguir silenciosamente guardando silencio cómplice ante situaciones como las que estamos particularmente evidenciando con estos números que algunos, pues, que estamos mostrando en el día de hoy. Repito nuevamente, tenemos que salir a hablar con el legislativo, sensibilizarlos a ellos. Hay muchos congresistas receptivos, hay otros que por física y legítima ignorancia, porque ignoran el tema, saben de ciencia, pero no logran aterrizar y pues si somos docentes nos toca y nos corresponde esa misión de hacer una y otra vez pedagogía para que entiendan que ellos mismos en algún momento y sus familias pueden ser beneficiados de la ciencia. Lo más cerquita que tuvimos fue la pandemia donde fuimos dependientes, repito, hasta de la más mínima aguja de medicamentos sencillos que se requerían en una unidad de cuidados intensivos, porque somos consumidores de todo lo que nos quieran vender a buen precio. Esa es una mirada errónea que se tuvo hace algunas décadas, donde se suspende la producción, por ejemplo, de vacunas a nivel local y 2 décadas después nos dimos cuenta que no bastaba con negociar a buen precio, sino que teníamos que tener mínima infraestructura local para poder atender emergencias sanitarias como la que tuvimos en el marco de la pandemia. Sin embargo, miren aquí un legislador, alguien le dijo que las cifras en Colombia, porque como trabajamos solo para el indicador, que había muy pocos doctores y que eso era culpa de las universidades que no recibían más. Entonces, sí, obviamente en las universidades, si no hay directores, si no hay presupuesto, no falta el docente que sea realmente consciente y pues no puede recibir
perdónenme, centenas de estudiantes para cumplir con indicador, y entonces dijo, pues es que aquí el problema es que las universidades no los están graduando, entonces permitámosle a los institutos y a centros de investigación graduar con maestría y doctorado. O sea, el problema no era, no lo ven, sino la puntica del iceberg, y no se detienen muchas veces nuestros legisladores a hacer un trabajo riguroso y profundo que permita comprender la raíz del problema, no solo lo que ven en la superficie. Y entonces pues sacan actos administrativos y leyes como esta que permite que centros e institutos que no tienen, muchos sí lo pueden tener sin duda alguna, pero no son minoría, institutos y centros de investigación tanto públicos como privados, que les están autorizando, permitiendo la titulación. Esto, por supuesto, pasa por algo que en el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido impulsado y liderado desde hace muchos años, la ética, la integridad científica, en cabeza de profesionales éticos que pues hasta el momento no han tenido un solo cuestionamiento a nivel de cómo llevan a cabo las actividades que les son encomendadas, y hay un grupo de profesionales en el ministerio en cabeza de la doctora Deyanira Duque que se han dedicado a trabajar la integridad científica, la bioética, que bien nos hace falta en estos casos apropiarla para tener incluso esa voz crítica que siga haciendo conciencia a nuestros tomadores de decisión. Por supuesto que vimos con demasiada ilusión este programa de gobierno del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez. Colombia, potencia mundial de la vida, la democratización del saber, el conocimiento humano para la transformación productiva, y en la página 21 de ese mismo programa de gobierno, que debería ser el actual plan de gobierno, dice: la investigación básica y aplicada será financiada por el Estado para potenciar su papel en la innovación tecnológica del sector productivo y del conjunto de la sociedad. Eso está plasmado. Con esa ilusión, muchos nos sumamos, y la academia, tuvimos algunos integrantes dentro de los cuales tuve el honor de hacer parte de la comisión del Palme del gobierno Petro, algunos académicos de la academia, otros profesores, como en su momento la profesora Irene Vélez de la Universidad del Valle. Hicimos un trabajo riguroso en ese empalme, tratando de encontrar las dificultades, porque de eso se trata también la política y el diseño de instrumentos de política, saber en dónde debo poner los recursos para seguir consolidando comunidades a largo plazo, pero en dónde nos hace falta consolidar para seguir avanzando en donde no somos tan fuertes. Y allí en ese empalme logramos encontrar, estuvo también el profesor Rafael Molina, el profesor Armando Higuera, el profesor Fanor Mondragón. Estuvimos allí liderados en su momento por el entonces senador Iván Darío Agudelo, y mostramos y entregamos un informe de empalme mostrando las cosas problemáticas dentro de los cuales está el sistema general de regalías y ese 10% asignado a ciencia y tecnología, pero en términos generales exaltamos también cosas que debieran estar mejorando, y todas confluyen en que se requiere un presupuesto serio, digno y constante. Termino diciendo que hace muy poco, y con la triste noticia de la reducción del presupuesto para, para la ciencia y la tecnología, que fue recortado en el presupuesto general de la nación, al cual también de manera crítica hemos planteado por qué no entendemos, o por lo menos yo no entiendo, por qué algunos congresistas que hace 5 años, cuando participamos de esas enormes movilizaciones valga la redundancia, del movimiento universitario del 2018, en donde a través de una mesa de diálogo, entiéndase mesa de negociación con el gobierno Duque, logramos apropiar o direccionar al menos 5 billones de pesos para educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Los logramos sí, apropiar, direccionar hacia el sector, y particularmente con una visión de fortalecer lo público. Esos mismos congresistas que en ese momento fueron claves en ese proceso de sensibilización durante una movilización que duró casi 4 o 5 meses, y hasta que tuvimos ese logro, ellos mismos 5 años después
se opusieron a adicionar 150.000 millones, que lo he denominado, y perdón la expresión si a algunos les molesta, las obras, las boronas del presupuesto general de la nación más alto en la historia del país. Estamos hablando de billones que por fortuna se sumaron al Ministerio de Educación, pero que tienen una apropiación y una destinación distinta hacia la educación rural, hacia otras tantas brechas que hay que cerrar con esa Colombia olvidada, y sin dudas a través de educación básica, media, pero la educación superior y la generación de nuevo conocimiento científico, por supuesto que por más que se hable de billones de pesos, allí no tendrán cabida. Se esperaría que hubiese sido fortalecido el recurso, o al menos tenerlo constante, y eso no pasó, y se opusieron a la adición presupuestal, repito, de tristes 150.000 millones de pesos para que en el 2024 al menos sobreaguáramos en la investigación científica. A cuentas de economía básica, y todos los que están acá, pues yo entiendo, profesor Núñez, son investigadores y al menos han tenido la posibilidad de ejecutar proyectos, y en términos generales proyectos para mínimamente mantener vivo el sistema, oxigenado el sistema. El Ministerio de Ciencia ha entregado entre 200 y 300.000 millones de pesos, y hacíamos unas cuentas, perdónenme, de básicas de matemática de la más simple. Si Colciencias en la última medición reconoció como investigadores, no estamos hablando de los estudiantes, no estamos hablando de los docentes que no fueron categorizados y que aún teniendo doctorado se les olvidó presentarse en la convocatoria o les faltó el papelito, no estamos hablando de 21.094 investigadores en distintas categorías reconocidos por el Ministerio de Ciencia, investigadores que en el mundo, tanto desarrollado como subdesarrollado o infradesarrollado, investigador es aquel que se dedica a hacer investigación y ejecuta un proyecto. Eso es una definición hablando de la OCDE, del manual de Frascati, del manual de Oslo, de la misma definición del Ministerio de Ciencia. Un investigador reconocido ejecuta un proyecto de investigación. Deberíamos entonces esperar que al menos de un ecosistema de miles de personas que están asociadas con actividades de ciencia y tecnología, que son miles, 21.000 reconocidos como investigadores, deban ejecutar un proyecto de 200 millones de pesos, de 100 millones de pesos, de 300 millones de pesos. Eso significa en cuentas de panadero, perdónenme la expresión, hablo de algo muy sencillo, si tenemos 400.000 millones de pesos para el año 2024, que no todos, repito, van a ser para proyectos, de ahí toca sacar las becas, las vigencias futuras de las becas doctorales, de ahí toca restar los compromisos de funcionamiento del ministerio y de la agencia, ¿cierto? Si es que la van a crear a costo cero también con el rearreglo institucional. Eh, de eso saquemos esos pesos de allí, pero asumiendo que los 400.000 millones van a ser solo para proyectos, pues de los 21.094 investigadores, solamente 1.333 van a tener la posibilidad de dirigir un proyecto de investigación de 300.000 millones de pesos. Si decimos que de 150.000 millones, pues se aumenta la torta, y entonces ya va a ser 2.666 investigadores ejecutando un proyecto de 150 millones de pesos para medianamente tener algo con qué subsistir. Investigador que además tiene estudiantes, que tiene auxiliares, técnicos y tecnólogos eventualmente vinculados a su proyecto, que a ellos no los estamos contando dentro de aquellos que deberían estar siendo o accediendo también a recursos para la investigación. Por supuesto, allí no contamos los presupuestos de las contrapartidas institucionales, que generalmente se basan con garantizarnos, y por eso será que somos privilegiados para algunos, privilegiados investigadores, sí tenemos un salario, pero no estamos haciendo investigación como la deberíamos hacer, apuntándole a ese gran anhelo, a esa propuesta y apuesta de país que se llama sociedad de conocimiento, que no es otra cosa que la transformación social, económica, cultural del país con los resultados de la ciencia. Finalmente, pues recuerdo estas cifras tan complejas porque tan pronto hacemos la crítica, de casi que a manera de contingencia empiezan a sacar unas cifras que, si bien pueden ser ciertas, mm, son el mecanismo a través del cual se ejecutan paraliza el sistema
y no hay un acceso expedito al recurso. Y entonces, pues nos dicen mentirosos y nosotros no somos mentirosos porque pues entonces nos cabrían o no ya no discusiones académicas, sino otro tipo de demandas por faltar a la verdad, por injuriar, por calumniar. Y pues no nos pueden decir mentirosos a quienes decimos que no tenemos presupuesto y que los presupuestos de regalías y los presupuestos de beneficios tributarios tienen unas limitaciones que en su mayoría no permiten ser ejecutados en proyectos de investigación para que esos científicos o investigadores reconocidos puedan ejecutar al menos un proyecto en los próximos años o en el próximo año. Entonces, pues nos dicen que tenemos 2.5 billones de pesos en beneficios tributarios, 2.9 billones en regalías, con 0.4 billones de pesos en el presupuesto general de la nación. Pero entonces, en este ejemplo pedagógico, cuando yo voy a hacer una lasaña y entendiendo que la lasaña es el objetivo de la sociedad de conocimiento, pues no me basta con tener las láminas de pasta, no me basta con tener el pollito, la carne, el queso, el horno, ¿cierto? Tengo que tenerlo todo al tiempo para poder tener esa lasaña. Entonces, si yo necesito tener una lasaña, pues necesito los instrumentos, infraestructura, ¿cierto? Necesito tener un lugar donde ocupe el horno, llámese panadería, llámese restaurante, llámese la cocina. Necesito tener un lugar físico donde pongo el horno y donde hago mi masa y hago toda la preparación. Infraestructura por regalías. Los equipos robustos, el hornito, pueden ir por regalías o por beneficios tributarios si es que la empresa decide invertir. Pero cuando no decide invertir, entonces, ¿qué hacemos? El talento humano para algunas regiones y a veces no hay una sincronía entre las regiones que tienen el presupuesto con las que tienen las capacidades. Y entonces se sataniza, Bogotá, Medellín y Cali, Barranquilla son los únicos y no se me van a llevar más el presupuesto. Hemos propuesto a algunos que a quien decida hacer su proyecto de vida en regiones donde no hay desarrollos científicos, se le den algunos incentivos, pensiones antes, tenga 3 vacaciones en el año, ganes el triple, porque tienen legítimas aspiraciones personales que no se cumplen. Muchos de los investigadores que por cuenta de la condonación de sus créditos beca deciden irse a territorios donde no hay condiciones, trabajan el tiempo mínimo necesario para condonar su beca y salen despavoridos de esas regiones y vuelven nuevamente, en el mejor de los casos, a ciudades capitales. En el peor de los casos y en la mayoría de los casos buscan cómo irse de este país. Entonces hay necesidad de ver más allá de la punta del iceberg y analizar los problemas raíz que pueden estar permeando estas dificultades para realmente, con muchos instrumentos al tiempo, tratar de gestionar soluciones que permitan mejorar todo el sistema. No que sacamos con dar becas si no hay proyectos, que sacamos con graduar doctores si no hay oportunidades para ser investigadores, que sacamos con tener en unas regiones muchos o un abundante presupuesto de regalías si allí no saben, perdónenme, a veces leer ni escribir documentos básicos no le vamos a pedir a unas personas que no son doctores, que no se han formado como investigadores, que hagan proyectos, que escriban proyectos a la altura de un investigador, a la altura del país para aportarle a la sociedad el conocimiento, simplemente para ejecutar unos presupuestos. Ahí hay problemas que tendremos que resolver. Y los insumos, los reactivos, lo que constituye la investigación y desarrollo de los proyectos, ahí sí no nos digamos mentiras, la inmensa mayoría son financiados con ese exiguo presupuesto que se está reduciendo. Entonces hay que integrar, hay que ser consciente de los alcances y limitaciones de cada rubro, no mentirnos, porque en la medida en que nos digamos mentiras, podemos hacer equivocar a los tomadores de decisión. Yo personalmente sí confío mucho en la buena voluntad del presidente Petro, pero si a él no le están diciendo, pues la verdad en su conjunto, no le están mostrando que hay limitaciones de las fuentes donde nos muestran rimbombantes recursos, pues él y todos los gobiernos anteriores nos han encaramelado con las regalías y cállense la boca porque ahí están las platas de las regalías, que se han mejorado sin duda porque ya hay unas convocatorias públicas, abiertas, transparentes para acceder allí, pero siempre hay una restricción. Las regalías no son del gobierno nacional, son de los gobiernos locales que están para atender las necesidades que a su buen saber y entender tiene cada departamento. Entonces, no se ha podido tampoco generar convocatorias regionales. Muchos de los planteamientos de la misión de sabios
por razones estrictamente jurídicas y técnico-jurídicas y administrativas no científicas, no se han podido resolver esas integraciones de presupuesto en una sola bolsa, como la lógica científica lo diría, porque hay unas talanqueras administrativas que así lo impiden. Entonces yo creo que en la medida en que hagamos un buen diagnóstico, una buena pedagogía, esto también para los legisladores les permitirá a ellos tomar decisiones mucho más razonables y respaldar genuinamente el accionar de un gobierno, no basados en cosas que, pues, por lo menos falta a la verdad o al conocimiento integral de esas realidades de esos presupuestos. Ahí dejo, pues no sé si ya haya preguntas, les agradezco infinitamente su atención y pues entiendo que el profesor Núñez había dicho que aquí teníamos un espacio de preguntas o de intercambios que pues me parece maravilloso que los podamos tener. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, profesora Lucy, por su, ah, digamos, paneo de la situación científica, de la situación de la ciencia y la técnica en Colombia. Sí, vamos a abrir unos espacios, al menos 15 minutos, para que quien quiera opinar pueda hacerlo de dos maneras. Puede escribirlo directamente una pregunta en el chat, o si quiere, puede levantar la mano y le abrimos su micrófono si lo que quiere es hacer una pequeña intervención muy corta, por favor. Así que es el momento para opinar y tratar de hacer un intercambio con la profesora Lucy Gabriel. Bueno, a Con través de redes confianza. tenemos una pregunta. Adelante, sí. En redes nos preguntan, ¿cuál cree que sería una buena forma de generar conciencia en los estudiantes, no solo de ciencias básicas, sino en general de todas las áreas de conocimiento en la universidad, en el colegio, la importancia sobre el presupuesto de ciencias, porque al final son los que a largo plazo se irán beneficiando de la misma reforma que debería promoverse desde ahora y que los estudiantes deberían velar por mantener en el tiempo? Mira, yo creo que con ejemplos, con los profesores, ahí vuelvo y repito, tenemos una responsabilidad mayor. La ciencia se basa en la evidencia. Entonces, nuestras cifras, lo que han hecho otros países, demuestra que sin presupuesto, sin apuestas serias presupuestales y políticas a largo plazo, siempre vamos a estar condenados a este déjà vu de cada gobierno que llegue con sus buenas intenciones, pero que se empantane en el momento de hacer la realidad. Entonces, yo creo que pues no debemos desistir de mostrar las cifras, de mostrar los ejemplos, de mostrar cómo lo han hecho otros países para no necesariamente copiar y pegar, sino adaptar a nuestras condiciones lo que otros sí han hecho bien. Cuando hay algunas, yo lo digo, por fortuna no son mayoría, pero pues hay termómetros de opinión y uno tiene que escucharlo todo en algún momento. Cuando pusimos estos reclamos presupuestales en una red como Twitter o X, que ahora es X, no faltó el que dijera, los científicos no sirven para nada, llevan años invirtiéndose y esa plata casi que mejor se va en subsidios. Y pues esa es la imagen que han vendido de nosotros y que nosotros mismos hemos propiciado. La ciencia no sirve para nada. Y yo debo decir que sirve tan solo y para empezar a generar pensamiento crítico, a que no traguen entero, a que los estudiantes que han pasado por un grupo de investigación, en lugar de irse por la arenga del momento, vayan a cifras, a fuentes confiables de información y se hagan sus propios conceptos, no basados en la publicidad de unas redes sociales, sino que se vayan a los argumentos de las cifras del conocimiento. Y con eso, por ejemplo, puedo mencionar que un ejemplo que me parece importante es que después de la Segunda Guerra Mundial, está documentado, las naciones hicieron unas apuestas enormes en términos del fortalecimiento de las universidades. Entendieron que era con educación y conciencia que se iba a reconstruir una Europa devastada por la guerra y fortalecieron las universidades y se fortaleció la investigación científica. A finales de la década de los 40, principios de los 50, dos grandes investigadores, o tres, porque pues me parece muy importante hacer el reconocimiento a Rosalind Franklin, que fue ninguneada por los investigadores Watson y Crick,
pero fue una mujer importantísima y valiosísima en el descubrimiento de la molécula del ADN como molécula esencial de la vida, que hasta el momento no se conocía cuál era ese elemento, cuál era esa estructura responsable de la herencia y demás. Y ellos descubren el ADN y se ganan un premio Nobel. Entonces, pero hasta ese momento, pues nadie se cuestionaba y les decía a ustedes cómo pierden el tiempo, ¿cierto? ¿Cómo van a estar haciendo esta investigaciones que no sirven para nada? ¿Para qué sirve la cristalografía de rayos X para reconstruir la Europa? 2 décadas después, se empezó a hablar de la biología molecular basados en eso que se llamó la descripción del ADN como el dogma central de la biología molecular. Y para no ir tan lejos, gracias a esa tecnología se hicieron la mayoría de los diagnósticos, si no todos, en medio de una pandemia como el SARS-CoV-2 que permitió tomar decisiones de política para aislar personas, para conservar la vida. Entonces, pues nadie sabe para qué sirve el conocimiento por el conocimiento, pero cuando se logra, realmente es disruptivo y puede ser aplicado por otras generaciones. Hay que resolver preguntas de investigación, es muy importante y hay que apostarle también a eso. Ya, profesor Núñez, hay alguien que dice vicerrectoría, Lauren, qué gusto. Eh, Habían hecho otra pregunta antes por el chat y de Sí, Jesús señor. Peña, y era ¿por qué hay tanta desconexión entre la misma comunidad científica en el país? Yo no lo sé, no lo sé. Yo creo que también estamos atravesados pues por unas condiciones personales, egoístas o también del mismo día a día. A veces sacar espacios para esto nos resulta engorroso. Hay una propuesta importante que me atrevo a lanzarla y con el permiso del profesor Fanor Mondragón, quien ha tenido como propósito que prontamente hagamos una gran convención científica con este tema donde vengan todos los sectores y no seas cada cual sentado peleando por su presupuesto y por su tema, porque eso nos lleva al fracaso, eso también es antiético. Yo no me puedo sentar, imagínense, yo no les he hablado acá de que trabajo en Leishmania, que tengo este presupuesto, que mis 2 patenticas necesitan ser transferidas, porque eso sería una visión egoísta y antiética. Cuando nos vamos a sentar a hacer esta pedagogía, no es solamente para contarles mis necesidades, sino las necesidades de todo un sector. Y creo que nos ha faltado también grandeza a ese nivel, sentarnos a hacer conciencia si tenemos la oportunidad, no para pelear por el presupuestico de mi pequeña comunidad, sino pensando realmente en los problemas de país. Y espero que hagamos pronto esa unión de fuerzas para que la estrategia pedagógica se consolide y sea mucho más fuerte ese llamado de atención. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días, soy Lauren Flor, ¿cómo vas? Un gusto Bien. también conocerte y bueno, muchas gracias por tu presentación. Bastante importante hablar acerca de este tema, hablar acerca de estas cifras y sobre todo en el momento en el que nos encontramos, en donde para fortuna tal vez de los y las científicas colombianos, ahora sí el tema de ciencia pasa a ser algo importante para toda una comunidad. Entonces, yo creo que de pronto, digamos, yendo un poco con la presentación, siento tal vez puedo discrepar un poco de lo que mencionaste acerca de que no hemos sido críticos con este actual gobierno y desde mi punto de vista creo que sí y hemos sido tan críticos que tal vez ha sido un punto a favor para los medios de comunicación que lo han utilizado para poder continuar con una crítica o utilizar nuestros puntos de vista para ellos tergiversar un poco la información. Lo que sí es cierto es que, digamos, continuando un poco con la pregunta que hacía Jesús, el por qué la comunidad está tan dividida, creo que allí es donde debemos enfocarnos hoy en día en cómo como comunidad, o sea, hablar de una comunidad y no hablar de varias comunidades. Y sobre todo, no es solamente el tomarnos la foto, no es solamente aparecer en un medio de prensa, sino que tal vez también es mostrar que, que de una manera, así sea, por lo menos voy a hablar desde la comunidad de astrónomos, por primera vez podría decir que se nos han escuchado
que se ha escuchado por lo menos nuestras peticiones, más también es cierto, faltan las acciones. Estamos en ello, estamos luchando por esas acciones, pero yo creo que es un paso para seguir. ¿Por qué? Porque esta problemática como tal de la ciencia no es algo de ahora, que ahora qué bueno que ahora sí se interese, ¿cierto? Qué bueno que ahora se le dé la prioridad de todas estas personas que en algún momento estuvimos en el exterior y que tal vez los que están ahorita quisieran volver. Qué bueno que ahorita sí se habla por X, Y o Z razón, pero por fin se está hablando de esto. Ahorita creo que es el momento para unirnos como comunidad, para crear un escenario adecuado para estas nuevas generaciones para seguir haciendo pedagogía para el actual gobierno y para los demás que vengan, porque yo creo que la ciencia se construye no desde un escenario político o desde un partido político, sino que se construye en las investigaciones que se hacen en las instituciones investigativas, porque también es importante mencionar allí que cuando hablamos del Ministerio de Ciencias, estamos hablando desde el punto de vista investigativo, porque hacer investigación es muy diferente que hacer academia. Qué bueno sería el escenario en el que más adelante los jóvenes y las jóvenes de aquí de Colombia decidieran si hacer investigación o hacer academia y no les tocara solamente hacer academia. Entonces, yo creo que esa es una gran invitación y que sigamos construyendo como comunidad, que sigamos haciendo esta pedagogía, construyamos un buen escenario independiente del entorno político en el que estemos, solamente para que podamos hacer o podamos construir una Colombia en donde se haga investigación científica de alta calidad como ya se está haciendo en esos momentos, pero no la hagamos con las uñas, sino que la hagamos con unos muy buenos recursos. Gracias, gracias por la reflexión, la comparto plenamente. Efectivamente, yo creo que cuando mencioné que nosotros no habíamos sido tan críticos, me refiero en lo personal, porque para lo incisivos que fuimos con otros gobiernos, en este creo que hemos dado un compás de espera a que se materializara ese plan de gobierno en un plan de desarrollo y fuera correspondiente con un presupuesto y con una estructura administrativa y de gestión distinta. Nosotros, como dice el viejo y conocido refrán, somos responsables de lo que decimos, no de lo que otros hacen con lo que decimos o lo que otros interpreten. Entonces, en ese sentido, desafortunadamente, si los medios, algunos lo utilizan o lo descontextualizan, esa no es nuestra responsabilidad. Nuestro deber sería corregir lo que han dicho, pero seguir adelante con esa pedagogía, porque también satanizar o generalizar los medios puede ser inconveniente. Hay muchos medios de comunicación que de manera genuina, históricamente, no solo ahora, se han interesado en estos medios, pero pues, en estos temas, perdón, pero han sido minoritarios. Y yo aquí yo estoy plenamente de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Yo creo que en esa gran convención o reunión de científicos, más allá de seguir disecando los problemas, deberíamos diseñar unas estrategias novedosas donde se nos note lo científico. Y no lo hemos encontrado en este momento, pero esa es, creo que es la tarea importante, que nosotros mismos pasemos del discurso a acciones distintas, ¿no? Como decía el gran Einstein, ¿no? Si buscamos resultados distintos, no hay que hacer siempre lo mismo, reconfirmar el diagnóstico y actualizar cifras. Y yo creo que esto pasa y lanzo la primera, es que a mí me gustó un modelo que conocí en los Estados Unidos y es los consejeros de del NIH, algunos de ellos los que diseñan las convocatorias, tienen por ley, por su reglamentación, o digámoslo ley, por su normativa, tienen prohibido presentarse a esas mismas convocatorias que ellos ayudaron a diseñar en los próximos 10 años. Entonces, cuando uno es consejero, cuando uno tiene estas responsabilidades, no se sienta a diseñar sus propias convocatorias. Y aquí yo les tengo que decir, porque como estamos hablando de autocrítica, como algunos de los consejeros de la anterior misión de sabios tuvieron acceso unos a algunas convocatorias y las repartieron con sus amigos antes de que salieran formalmente. Y entonces uno dice, pues, ¿dónde está la ética? Y por supuesto, allí nos falla ese proceso aún en nuestra misma academia. Nosotros deberíamos, quienes se sienten momentáneamente, no solamente hablando de la puerta giratoria que les permite ir a conseguir trabajo en otro lado, sino realmente hablando
de quienes apoyen como natural escenario la construcción de política, la construcción de convocatorias, deberían impedírseles participar de esas mismas convocatorias para que realmente sea algo transparente. Yo creo que, miren, yo lo mencionaba hace un rato y hace unos días y quiero compartirle y terminar ahí con la reflexión de Lauren, que me parece, así no nos conozcamos personalmente, hemos compartido otros escenarios y me encanta su voz crítica, autocrítica y la voz de su comunidad, que además es legítimo. Pero yo me pregunto, y entonces las comunidades del Chocó, de la Amazonía profunda, o los que viven y no tienen acceso a sentarse con el ministro o ministra de turno, eso sí, pues perdonen la expresión, se van en volqueta, porque eso sí no tuvieron la necesidad de ser escuchados, por fin fueron escuchados. ¿Qué sacamos con ser escuchados si realmente no hay cómo? Pues es que si no hay presupuesto, aún teniendo las mejores intenciones, díganme cómo se va a hacer. Ser escuchados es fantástico, pero o los que no tienen la oportunidad de tomarse el cafecito con el dignatario de turno, o los que no tienen la posibilidad de ser escuchados, a esos no los vamos a incluir. Ahí es donde digo que tenemos que todos conocer las necesidades de todos y tener la grandeza no solo de defender mi, que creo que es un error, sino hablar de las necesidades de todos los sectores. Eso es lo que yo propondría desde ahora para que empecemos a cambiar el chip nosotros también como investigadores. Yo voy a meter un poquito de la cucharada ahí, y es que a mí me parece importante tener en cuenta que la comunidad científica en Colombia es muy joven. De hecho, es tan joven que no existe la carrera de investigador, existe la carrera de docente que si quiere hace investigación, porque ni siquiera está realmente obligado a hacerlo. Últimamente hay algunos contratos en algunas universidades donde se le exige al docente hacer investigación, pero la carrera de investigador como tal no existe. Por lo tanto, hablar de la comunidad académica es un poco extraño porque estamos hablando en realidad de los voluntarios que deciden hacer investigación en su tiempo libre, que somos nosotros los que estamos acá tratando de impulsar eso en Colombia. Voy a aprovechar de paso para leer una opinión o una pregunta que está en el chat y es, ¿cómo se podrían construir las opciones o cuáles serían estas para los doctores en el país, más allá de las IES, las instituciones de educación superior? ¿Usted qué opinión tiene respecto a eso, profesora? Hay unos, esto también ha sido una propuesta que se incorporó en el proyecto que teníamos soñado cuando se pensaba crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y nosotros como Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en cabeza del profesor Fanor Mondragón, se hizo esa gestión documental, lo que llamarían en el legislativo la exposición de motivos, y allí se planteó que son los centros e institutos de investigación, esas estructuras que deben ser fortalecidas y que hoy lamentablemente por ausencia de presupuesto están muriendo y están dedicados a consultorías, a cualquier cosa para medio subsistir, pero deberían ser esos grandes centros de acopio del talento humano dedicados a hacer esos grandes proyectos de solución de grandes problemas de país. Los centros de investigación en los temas estratégicos, centros de investigación dedicados a las energías alternativas, institutos de investigación públicos o privados enfocados a la seguridad alimentaria, centros o institutos de investigación, por supuesto, articulados con la educación superior para solucionar los problemas de la seguridad sanitaria, específicamente la seguridad farmacéutica. Esas estructuras no existen y cuando existen, pues están en este momento en peores crisis presupuestales. Y ahí pues hay miles de cosas y de problemas que se deben abordar, pero como había en algún momento hubo recursos, para financiar centros y eran más cuantiosos, entonces algunas instituciones de educación superior se han dedicado o se dedicaron, por fortuna muy poquitas, a llamar a su facultad centro de investigación para acceder a los pocos recursos. Es que nosotros también, pues el papel del listillo, ¿no? A mirar cómo le ponemos trampa al sistema. Entonces han proliferado también centros de investigación dentro de las universidades, pero que realmente no cumplen el propósito de un centro. Se ha planteado que la manera correcta es
que no solamente sean las instituciones de educación superior, ellos allí generan esas primeras, esos proyectos que van a ser transferidos y que esa transferencia y que el talento humano no sea absorbido solamente en las instituciones de educación superior para ver si quieren hacer investigación. Tienes toda la razón. Yo no creo que seamos tan jóvenes. Son dos cosas distintas. La comunidad académica colombiana, académico-científica, no es joven, es inmadura y no se ha autorregulado, que es distinto. Nosotros sí le debemos a muchos investigadores, que esa es otra cosa que te paso, Cristian, otra idea que ojalá nos vayamos tomando nota, exaltar el papel de los científicos. Aquí muchas veces jugamos al canibalismo, entonces no me gusta, lo desconozco y no le reconozco. Y ni se diga si somos mujeres, ¿no? Aquí hay necesidad de exaltar el papel de científicas y científicos que han transformado desde sus pequeñas actividades su pequeño entorno. Lo que necesitamos es exaltar y proponer esas voces que sean visibles y que la comunidad empiece a madurar. Y repito, los centros de investigación y los investigadores científicos, eh, profesores científicos, académicos científicos, deberían estar cumpliendo su quehacer en grandes proyectos de institutos que son apuestas que podrían responder a los grandes objetivos de país, que no existen en este momento y que los que existen están muriendo por inanición presupuestal. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Jonathan? Sí, yo por acá, muy buenos días. Buenos días. Eh, Profesora Gabriela, un placer conocerla, la he escuchado mucho, he leído mucho sus comentarios. Soy Luz Fernanda Jiménez, vicerrectora de investigación de la Universidad de Antioquia. Eh, um, Nosotros hemos encontrado que parte de la consecuencia en la asignación de los recursos a MinCiencias y obviamente destinados para la investigación en el país proviene de esa falta de apropiación que tiene nuestra sociedad por la ciencia, que es algo que usted mencionaba al comienzo de su conversación. Y de hecho, en unos encuentros que se hicieron por parte de la Gobernación de Antioquia en diferentes municipios del departamento, la pregunta era, si usted tuviera 100 pesos, ¿en qué lo invertiría en cada uno de esos talleres? Y coincidencialmente, la principal apuesta de esa comunidad era para educación, la segunda para salud, la tercera para defensa, y por allá en la colita para ciencia, tecnología e innovación. Y eso simplemente da cuenta de lo que representa la ciencia para la gente. La gente no entiende que la ciencia es transversal a todo, que los procesos de educación están atravesados por procesos de ciencia, que la generación de alimento está atravesado por procesos de ciencia, que la generación de bienestar para el humano a través de procesos de salud y bienestar está atravesado por la ciencia. Entonces, que ese presupuesto, que esa comunidad le haya asignado una moneda de esos 100 que tenían disponibles para distribuir el presupuesto del municipio, eso da cuenta de que nosotros, los académicos, los que nos, digamos, nos encargamos de generar conocimiento, de impactar en el aula a los chicos que están en las universidades, nos ha faltado ese pasito adicional de llegar a las escuelas, de llegar al Congreso. Es que si nosotros, haciendo el ejercicio, si no, ¿quiénes están en el Congreso? La mayoría de ellos han pasado por una universidad. Ujú. O sea, así sea en el pregrado. Entonces ahí los profesores que les dieron cátedra a ellos fallaron en eso, en que en el momento en que ellos tengan que aprobar un presupuesto de la nación, del municipio, de la gobernación, de las alcaldías, ellos ni siquiera se acuerdan de que existe eso que llaman ciencia. Entonces ahí yo creo que hay que hacernos una reflexión profunda en torno, sobre todo los que tenemos la oportunidad y el privilegio de poder ser profesores e intervenir en la vida de la gente. Entonces yo creo que ahí yo creo que es un reto que los profesores, los administradores de ciencia, los profesores de las universidades tenemos para llegar a las escuelas.
para empezar a ese pensamiento crítico que usted mencionaba al comienzo, de que es que los chicos, los bebés nacen con ese pensamiento, con esa pregunta que siempre uno se hace, pero poco a poco en la escuela la van moldeando a tal punto que casi que desaparece y simplemente se acepta lo que les entrega sin la capacidad de reflexionar. Entonces yo creo que ahí es como una invitación a esa reflexión de que la comunidad científica se aisló tanto que la sociedad ni siquiera la ve, ni la siente, ni la necesita. Cree en ellos, porque ahorita con la pandemia la ciencia volvió a aparecer con este tema del desarrollo de vacunas. Entonces es como más como una reflexión a que tenemos es que empezar a no quedarnos en los papers, a no quedarnos nomás en el circular el conocimiento con los amigos y con los cercanos, sino ampliarlo y traducirlo a la gente y decirle, ¿para qué sirve esto que yo publiqué? Esto que yo estoy publicando, ¿a usted qué le sirve? ¿A usted cómo le cambia su vida para que la gente empiece a tomar decisiones basadas en ciencia? Muchas gracias, profe. Profe, gracias por la reflexión, me parece supremamente al lugar y la comparto plenamente. Yo solamente cuando la escuchaba tenía dos comentarios adicionales. El primero es que no es lo uno o lo otro, no es dejar de hacer los papers porque esa es la manera natural en cómo se comunican, la comunidad científica está inventada, que ahí hay corrupción, sí, 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 pero la evaluación por pares no reemplaza a otra cosa. No es decir, yo soy muy bueno y voy a transferir lo que nunca he hecho a la comunidad. Yo creo que no es lo uno o lo otro, que es buscar estrategias pedagógicas para que los chicos que compran el celular entiendan que detrás de ese equipo que tanto aman y que ya parece parte, una extensión de sus extremidades, eh, y de nosotros también, que eso es producto de la tecnología, de la innovación, es empezar a generar una conciencia distinta al respecto. Y creo también que con lo que dice profe, hay necesidad de cuando hablaba ahorita de que somos una comunidad inmadura, nosotros no hemos sabido a veces, y nos pasa en cualquier relacionamiento humano, no sé si es que sea idiosincrásico, cultural, que no somos capaces de diferenciar lo personal de lo profesional, de lo académico. Entonces yo poder decir ahorita comparto o no comparto ese punto de vista con argumentos, no necesariamente nos tiene que hacer enemigos, pero entonces aquí somos muy temerosos y yo creo que no hay que tener temor desde que igual seamos respetuosos y no pasemos a planos personales o a destruir personas. Yo creo que todo es permitido, nuestros puntos de vista deben ser defendidos. Y aquí muchos yo creo que la evidencia también ha mostrado que las buenas formas y que el silencio cómplice pues no nos ha ayudado mucho. Muchas personas aún critican. Yo me sorprendí algo, alguien hizo un comentario este fin de semana, miren lo que pasó y no nos han cumplido. Ojo con eso, que no, ojo con eso nada, hay que ser críticos, no estamos dañando a nadie, pero el temor a que ya no nos inviten más al cafecito, que es lo máximo que hemos tenido en los últimos gobiernos, eso nos hace tener una visión inmadura, miope y egoísta. Tenemos miedo a que no nos inviten al cafecito, pues hemos tomado 1000 cafecitos en los últimos gobiernos y eso no se ha traducido en que realmente nos hayan escuchado. Pueden oír nuestras opiniones, pero escucharlas y atenderlas, hay una brecha, hay un abismo. Vamos a seguir por temor, entonces, no hablando porque por las formas son más importantes o hacemos daño. No, no, no. Todo lo contrario, yo creo que llamar la atención con respeto y proponer salidas, los primeros beneficiados son los gobiernos, porque muestran en el poco tiempo que tienen la eficacia en la gestión y en la ejecución de sus recursos. Si los dejamos a ciegas y silenciosamente, ellos y nosotros nos vamos a ir al abismo porque se están equivocando. Y cuando alguien se está equivocando, uno no lo puede aplaudir ni se puede quedar callado. Yo creo que ahí, y lo digo, ¿sabe por qué, profe? Porque eso nos pasa eh, con los gobiernos universitarios y sobre todo en la universidad pública, donde es el gobierno o departamental o nacional el que elige los rectores. Entonces nadie se quiere disgustar con el gobierno regional o local y ahí también hay que hacer una pedagogía, una crítica, llamados de atención de por qué no invierten apropiadamente los recursos que en sus discursos dicen y respetuosamente, pero es que a veces nadie quiere disgustarse y no quiere ser incómodo para los gobiernos de turno y eso creo que también está mal. Hay que tener madurez y aprender a diferenciar lo personal de lo laboral
y que esos miedos en una comunidad madura no deberían existir. Bueno, profe, gracias. Tenemos una pregunta a través de redes sociales. Aristóbulo nos pregunta, tiene dos preguntas, pero creo que van por el mismo camino. La primera dice, importante conocer el potencial local y regional para plantear investigación y desarrollo. ¿Están conectados la universidad y la industria para realizar estos proyectos? Y la segunda pregunta que hace por el mismo estilo es, Perdóname que te escuché entrecortado, ahí no te escuché la primera bien, se me fue un ok, momentito la señal. ¿están conectados la universidad y la industria para realizar proyectos de investigación y desarrollo? Y la segunda pregunta que hace, que es por el mismo estilo, es, ¿hay interés en investigación y en generación empresarial? No, ya creo que en la presentación lo había mencionado. Yo creo que no. Les mencioné ese experimento, esa propuesta que se hizo en algún momento de incorporar los hacedores de investigación a la empresa. Pueden ser más costosos, pero pues realmente la empresa lo ve más como un gasto que como una inversión. Esa es digamos, la realidad en ese momento con ese estudio. Repito, nuestra industria es en su mayoría comercio. Entonces no hay una conciencia. Los industriales buscan a la universidad para que les solucione problemas tangibles. Ya tengo esta cosa donde usted me puede ayudar, pero no necesariamente para desarrollar un proyecto de investigación que genere procesos distintos para que a partir de investigación propia, entendiéndose que esa inversión es de riesgo, ellos ese riesgo no lo corren con un proyecto de investigación que puede tener, como todo proyecto de investigación, resultados fallidos. Eso no lo entienden. Entonces, la empresa utiliza la universidad como consultores para mejorar procesos puntuales, pero eso no necesariamente corresponde a investigación científica. Entonces, yo creo que delegarle a una empresa inmadura y desconocedora del valor de la ciencia y decir que para eso es que invierte el privado va a invertir en lo que disfraza de ciencia y no vamos a decirnos mentiras. Los beneficios tributarios pueden ser para el equipo que meten por ciencia y tecnología y tiene el descuento del IVA, para cosas muy puntuales y en algunos sectores, pero no necesariamente para la gran ciencia, tecnología e innovación, porque eso no lo tienen en su cabeza. Entonces, pues así como no entiende el gobernador, es una falla, como la profe, la señora vicerrectora lo decía muy bien, no hay conciencia social del valor de la ciencia. Y mientras no haya esa conciencia social, se confunde muy frecuentemente la educación y las becas con la generación de nuevo conocimiento derivado de la ejecución de un proyecto científico. Entonces, pues con esas claridades, yo digo que no, que la empresa ni debería hacerlo porque tampoco le vamos, o sea, si allá están los profesionales que la profe dice, es que lo dijo muy bien, formamos en la universidad, entre otras, congresistas, todos al menos son profesionales, pues en algo hemos fallado. Esos mismos egresados también van a ser empresarios, entonces no le podemos discriminar. El empresario ya entiende de ciencia, pero el congresista no. No, no hay conciencia en general del valor de la ciencia en ningún sector de la sociedad. Entonces, pues por supuesto, la empresa es una consecuencia también de esas falencias en el reconocimiento del valor del nuevo conocimiento. Bueno, profe, y una última pregunta es de David Sierra. Nos Ay, pregunta, Darío Fajardo tiene desde hace rato también la mano levantada y me da pena. Son las dos dale, últimas preguntas. Gracias. listo. Entonces, la pregunta y le damos la palabra a Darío, ¿vale? Eh, David Sierra pregunta, es un buen método el asunto de categorizar investigadores, pero luego usarlo como filtro para decidir quién puede o no ejecutar un proyecto de MinCiencias. Es pregunta. En todo caso, esta categorización no debería hacerse cada año. ¿Cuándo fue la última categorización? Algunos investigadores llegan con muchas ganas, pero luego hay que esperar 4 años para categorizarse y mientras tanto no se pueden acceder a los recursos, igual con los grupos. Bueno, yo creo que en defensa de las últimas administraciones del Ministerio de Ciencia, no se hace exigible tener, de hecho, hasta donde sé, no es necesario ser reconocido en ninguna categoría para acceder a los recursos. Es decir, el estar inscrito en el CIENTI para saber quién es lo mínimo, pero yo no
he visto, y me excusan si me equivoco, una convocatoria que tenga que estar dirigida para investigadores en alguna categoría o para el grupo de una categoría, que tienen que estar reconocidos, significa registrados en la plataforma, y ese reconocimiento creo que sí, pues vale el que se corra el modelo de medición. Pero yo lo que llamo la atención, además porque yo estuve allí, lo declaré como mi conflicto de interés antes de esta presentación, cuando estuve en el Colciencias de aquel entonces, pues estuve a cargo de la medición de grupos y me sorprendía, reitero nuevamente la respuesta que le di a Cristian, una inmadurez absoluta de nuestro sistema. Nosotros no deberíamos, o sea, si me digo buen científico, genero los resultados de nuevo conocimiento, tengo productos de nuevo conocimiento, formo el talento humano que se va a desempeñar, ojalá como investigador. Si lo hago bien, pues pónganme la métrica que me quieran poner y clasifíquenme donde quiera, porque cualquier termómetro me va a dar la misma temperatura y me va a decir en dónde estoy. Pero yo no puedo buscar, o sea, que el objetivo de un profesor o investigador en este país sea ser reconocido, perdimos el año todos. Yo no trabajo para que me reconozcan si soy senior, junior, minior, no tengo ni idea. Uno trabaja, esa métrica es valiosísima, no para hacernos masaje al ego, es valiosísima para saber el grado de madurez de nuestra comunidad científica y saber en dónde podemos poner los recursos. Esos son instrumentos de política, no son una egoteca, y ha sido mal utilizado. Entonces se ponían furiosísimos, yo lo viví, yo soy senior, yo soy, porque es que usted no me reconoce, pues es que esto no es un reality, de que mi esfuerzo, mi valor, cosas subjetivas deban reconocerme. Son los productos como el mundo entero lo hace. Si el mundo entero lo hace, ¿por qué a nosotros nos duele tanto? Entonces, no es resumen, la clasificación de grupos, hasta donde sé, y menos de investigadores, es un condicionante para acceder a recursos. Y lo que debe primar es la idea y el valor de la idea. Debe haber convocatorias para grupos maduros, porque esto no es de que a usted ya le tocó el turno y se fregó, ya ha tenido muchos años, entonces le toca el turno a otro, y entonces los resultados de esto los vamos a botar a la basura. Hay que consolidar comunidades, no hay que dejarlas morir por inanición, no se trata de turnarnos, se trata de consolidar lo que camina bien, y se trata de ir ayudando a florecer lo que no está todavía maduro. Y para eso sirven las categorizaciones, no para acusar a alguien de que él se creía investigador senior, pero usted no alcanza ni a junior. Eso no es el objetivo de una convocatoria de medición. Y hay que procurar entender bien los instrumentos para así mismo mejorarlos también. Eso es lo que podría decir. Y no sé si, o sea, si miden o no miden, yo creo que eso tendría que ser alguna cosa permanente. Yo creo que debería, claro, detrás de eso hay unos modelos que tienen que tener un punto de corte para que toda la data, y los especialistas en este tema de ciencia de datos, de informática, lo conocen muchísimo mejor que yo, porque el correr estos modelos implica unos esfuerzos tecnológicos mayores. Cuando yo estuve costaba cada corrida de convocatoria, y estoy hablando de hace más de 10 años o 10 años, costaba 500 millones de pesos. Entonces tampoco es que se deban correr cada mes y demás, pero tenemos que llegar, y hablando de inteligencia artificial, de unos modelos mucho más expeditos que permitan al tomador de decisión en tiempo real: hoy quiero tomar la foto de cómo estamos, para poder hacer diseños y propuestas de política pública mucho más reales y concretas, y no artefactuales, porque no nos vamos a decir mentiras, que muchos, con el afán de quererse categorizar, hablando de la ética, también le hacían trampa al sistema y metían información que no era, información falsa, que desafortunadamente eso no tiene sanción. Pues hicimos el ejercicio en su momento de mandar a la fiscalía varias denuncias por falsear información allí, porque sabían cómo jugaba la plataforma y metían artículos de Science o Nature. Y no nos digamos mentiras, que aquí hay comunidades que, hablando de ciencias básicas, se inscriben a pagar membresías para que los inscriban dentro de los 1000 autores de Science o Nature, y piden que esos autores sean reconocidos como puntaje salarial, y como no lo hacen, entonces se ponen bravos y denigran del sistema, pero lo que le están haciendo es trampa al sistema. Cosas como esas las tenemos bien identificadas, y tenemos que mostrarla como casos reales para no seguir cometiendo esos errores, que también nos cuestionan a nosotros, y que son legítimos cuestionamientos a una comunidad científica que desafortunadamente también hace trampitas.
Y Darío, adelante. Y dale, para terminar, vamos con Darío. Hola, muchas gracias. He escuchado con atención a la profesora Gabriela y he leído sus documentos, me parecen un gran aporte y ojalá pues muchos más científicos puedan hacerlo. Han tocado un tema muy importante y es la gobernanza de la ciencia. ¿En manos de quién está la gobernanza? Hemos tenido problemas muy grandes, por ejemplo, en ciencias básicas, porque una comisión rectora que la integra un gobernador, dos alcaldes, ha puesto requisitos muy fuertes para que un investigador, un profesor, una institución de una región, pues pueda cumplir y acceder a recursos. Ese tipo de gobernanza en el país no la tenemos los investigadores. No podemos acceder a ellos. Es un limitante para que nosotros podamos avanzar. Yo coincido plenamente. La actividad quirúrgica que están haciendo con beneficios tributarios, casi que intervienen más contadores y abogados que científicos. Regalías, soy de una región, soy de el departamento de Nariño. Hemos sentido un impacto positivo porque hemos podido llegar, tener equipos, tener personas que se han formado y eso nos ha traído un impulso a la actividad del científico, del investigador. Ha sido una experiencia con ciertos baches, muchos baches, pero también me preocuparía a mí, por ejemplo, he escuchado bastantes discusiones sobre regalías y me preocupa que las críticas se vayan a transformar en la cancelación de esas convocatorias públicas abiertas y competitivas. Creo que habría que mejorarlas, todo el tiempo buscamos mejorarlas. La gobernanza ha sido un problema en nuestro departamento porque una gobernación siempre ha querido llevarse los recursos, pero hemos puesto lineamientos claros localmente que nos han permitido que esas demandas territoriales, las nuestras, por las que nosotros luchamos, primen sobre el interés de las gobernaciones. Y nos ha tocado duro, fuerte. Pero bueno, es el momento en que podemos decir si los científicos entramos en la gobernanza, si los investigadores entramos en la gobernanza y si mucha parte de la sociedad entra en la gobernanza, las condiciones mejoran. Empezamos a ver los resultados, como les digo. A nivel nacional no tenemos acceso a la gobernanza, no podemos decidir. Esa comisión rectora nos pone trabas, nos pone requisitos y nos limita. Entonces, dejo eso para discusión porque es importante también entrar a participar de las decisiones claves, no solamente en el centro del país, también en las regiones, que así nos ha funcionado. La profesora lo decía, tenemos la potestad de que nosotros acá, creo que es uno o dos casos en Colombia donde podemos elegir a nuestros rectores, a nuestra rectora, y eso nos quita peso, el peso político de quizá no poder llamar la atención a una gobernación cuando las cosas hacen mal, al gobierno nacional cuando las cosas se hacen mal. Muchas gracias. Gracias, gracias por esa reflexión tan valiosa. Mire, yo a eso solamente tengo esta reacción final y es, eh, yo creo que hay que entender de dónde proceden las regalías y buscar la información, vuelvo y repito, la evidencia científica que demuestra que los países que han sido exitosos en su desarrollo basados en ciencia han hecho inversiones de fuentes constantes, permanentes e incrementales. Si son 2 pesos, que el año siguiente sean 2 pesos más 50 centavos, que a los 2 años sean 3 pesos, que sean constantes, no en esta fluctuación que mostramos basados en la información del profesor Montenegro, que en lugar de subir bajan. Eso es absurdo. Número uno es eso. Número dos, entender que la fuente de regalías hay que aprovecharla, pero para cosas tangibles. Si en las comunidades no hay infraestructura, no hay laboratorios, pues sin esas mínimas condiciones habilitantes de equipos y de formación de talento humano, no hay posibilidades. Por supuesto que no hay. No se hacen en el río, en la vereda, entre el charco. Hay necesidad de generar condiciones habilitantes donde no existen. Y eso pasa
para que dejemos de satanizar por las grandes ciudades capitales. La Universidad Nacional de Colombia es sede de Bogotá, departamento de farmacia, hasta que se nos cae el edificio en la cabeza. Ah, no, pero es que ellos son de la élite de Bogotá, no merecen una edificación nueva. Entonces, no, los recambios de equipos son la tecnología, el recambio de tecnológico. Eso está en la conciencia de los países desarrollados y hay que plantearlo también como mecanismos simultáneos que se tienen que considerar cuando se financia la ciencia, porque no se hace exclusivamente sobre apuestas teóricas o de retórica. Pasa por equipos, pasa por infraestructura, pasa por obras civiles. Para eso deberían, creo, ser usadas las regalías, porque es un recurso momentáneo. Si nosotros perdemos eso de vista, estamos perdidos. Las regalías proceden del recurso minero energético, que bien sea por decisión política o por la mínima evolución natural, se van a acabar, por eso se llaman no renovables. Entonces, si esas regalías se van a acabar por cualquier vía, más tarde que temprano, y nos hacemos 100% dependientes de ese recurso, la crisis va a seguir aumentando y va a seguir profundizándose. Por eso estamos peleando por un recurso permanente que sea el que apalanque los proyectos de investigación. No estamos despreciando las regalías, ni más faltaba. Hay que pulirlas, hay que mejorarlas. Y si en departamentos como en Nariño y puntualmente se han mejorado, es porque haya habido científicos, profe. Ha habido alguien que ha hecho la resistencia y que no se ha quedado con un silencio cómplice, y hay que reproducir esas buenas prácticas. Le tienen miedo a los políticos, pero por supuesto, si aquí ha habido parapolíticos que han matado a científicos, por supuesto que eso también hay que tenerlo en cuenta, o al que administró la ciencia en su momento, o se nos olvidó la muerte de este señor Zapa. Eso es terrible. Ahí también hay corrupción y entonces nos da miedo, pero no tenemos por qué dejarnos amedrentar y la pedagogía se tiene que hacer. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes nosotros, y no porque nos haya ido bien a algunos significa que al país le vaya bien. Nos toca hacer ese ejercicio que ustedes han hecho en Nariño, siendo conscientes que las regalías no reemplazan los recursos permanentes, fijos, ciertos e incrementales con los que se deben financiar los proyectos de ciencia, tecnología e innovación, y con los que vamos a hacer atractiva a la diáspora, y con los que vamos a tener que ofrecerles a los investigadores recién graduados de las universidades colombianas algo para que realmente se desarrolle. Y no nos menospreciemos tampoco. Si se dedican a la docencia, pues también que lo hagan bien. Una buena cátedra impartida por un doctor tiene impactos distintos al que no tiene esa formación, tiene una visión distinta, un pensamiento crítico distinto. Claro que no nos hace mejores docentes, para eso también hay necesidad de pulir estrategias pedagógicas, pero en términos generales, tener un doctorado no es un privilegio de las élites, es un privilegio de mucho esfuerzo, y estamos 100%, yo estoy 100% segura que todos los investigadores de este país, formados aquí o en el exterior, tienen las mejores intenciones de servirle a su patria. Hay que darles herramientas para que lo hagan. Muchas gracias, profesora Lucy. Creo que con esto vamos a cerrar el conversatorio. Y de una vez vamos a anunciar el siguiente conversatorio, que será en 2 semanas, miércoles o jueves, no de la siguiente, sino de la próxima semana, en la que seguramente tendremos al profesor Jorge Zuluaga para tratar de mantener una especie de dinámica y romper la inercia en la que está la comunidad. Muchas gracias por asistir, aunque fue temprano, tuvimos prácticamente 50 personas atentas, y por mantener una dinámica de conversación, y no fue solamente la profesora hablando y el resto aplaudiendo. Así que muchas gracias por asistir, profesora, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes por la atención, y por favor únanse conscientemente. Gracias, profesor Núñez, y a toda la comunidad de su grupo de investigación. Somos pequeñas comunidades, pero si muchos hacemos este ejercicio crítico, yo sé que lo vamos a lograr. No puede ser el impulso de un momento y que sigamos sometidos a que cada que nos quitan el presupuesto cacareamos y se nos olvida y nos sumergimos en nuestro mundo. Hay que hacer conciencia, y nuestros jóvenes, los que formamos, nuestros hijos, merecen otra realidad, merecen que les dejemos otro país. Entonces, yo les sigo Así es. invitando a que no bajemos la guardia, y que sean muchas voces las que se sumen a este proceso de concientización. Gracias y Muchas una buena gracias. jornada. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias a todos por asistir.